¿Hasta dónde puede llegar el orgullo de una potencia militar? ¿Qué pasa cuando la nación más poderosa del mundo se ve obligada a retroceder, no por estrategia, sino por pura desesperación? Hoy en Sombras del Conflicto presentamos: así fue la brutal caída de Saigón, la humillada retirada de Estados Unidos en Vietnam. El gigante estadounidense, con toda su maquinaria bélica y tecnológica, terminó de rodillas en una guerra que parecía imposible de perder. En medio del caos, se produjo una de las evacuaciones más dramáticas de la historia moderna, marcada por tensión, miedo y decisiones desesperadas. Un final que cambiaría para siempre la imagen de Estados Unidos en el mundo. Empecemos. La antesala del desastre. Expectativas, promesas y tensiones. A finales de los años 60, Estados Unidos ya estaba profundamente atascado en Vietnam. Lo que había comenzado como una intervención limitada para contener el comunismo se había transformado en una guerra abierta, costosa e impopular. En Washington, los discursos eran de optimismo. Se decía que la guerra estaba bajo control, que la vietnamización del conflicto, transferir la responsabilidad al ejército survietnamita, funcionaría. Pero en las calles de Saigón, la realidad era otra. La corrupción, la debilidad y la dependencia absoluta del apoyo estadounidense dejaban a Vietnam del Sur sin rumbo propio. Los soldados del norte avanzaban con convicción. Mientras tanto, ¿qué tenían los del sur? Un gobierno frágil, dividido, y una población cansada del conflicto. La pregunta comenzaba a resonar. ¿Hasta cuándo podría sostenerse Saigón sin el respaldo directo de los estadounidenses? Era cuestión de tiempo, y el reloj corría en contra. El avance imparable del norte. En marzo de 1975, el ejército norvietnamita lanzó una ofensiva decisiva. Fue un golpe certero, rápido, brutal. Las ciudades del centro y del norte de Vietnam del Sur comenzaron a caer una tras otra, sin dar tiempo a organizar defensas sólidas. En cuestión de semanas, lo que parecía una resistencia organizada se derrumbó como un castillo de naipes ante la presión implacable del enemigo. Las imágenes eran devastadoras. Miles de civiles huyendo con lo poco que podían cargar. Carreteras colapsadas por interminables columnas de refugiados. Soldados abandonando sus armas y posiciones en un intento desesperado por sobrevivir. El colapso no era solo militar, era también psicológico. El miedo se expandía como un incendio, arrasando la moral de un país que ya se sentía abandonado. Los líderes del sur buscaban desesperadamente mantener la ilusión de control, pero la realidad era clara. El frente se desmoronaba y nadie parecía capaz de detenerlo. ¿Quién defendería Saigón cuando todo alrededor se derrumbaba? ¿Podía una capital aislada resistir a un enemigo que avanzaba sin freno, decidido y seguro de la victoria? La respuesta, inevitable, se haría evidente muy pronto. La decisión desesperada: evacuar o morir. Cuando la ofensiva llegó a las puertas de Saigón, la pregunta ya no era si se perdería la ciudad, sino cómo. Washington sabía que debía evitar una derrota total y al menos rescatar a ciudadanos, diplomáticos y aliados. Así nació la operación Frequent Wind, la evacuación masiva más dramática de la guerra. El 29 de abril de 1975, miles de personas desesperadas se agolparon frente a la embajada de Estados Unidos, rogando un lugar en los helicópteros que despegaban desde el techo. Cada minuto era caos. Niños en brazos, soldados intentando contener multitudes, familias suplicando un pasaje. Pero no había espacio para todos,
y decenas de miles quedaron atrás, a merced del enemigo. La mayor potencia militar del planeta huía apresuradamente, mientras su proyecto político en Vietnam se desmoronaba. Una escena que el mundo entero recordaría como símbolo de derrota. Si quieres seguir conociendo estas historias que marcaron la historia, suscríbete al canal Sombras del Conflicto y acompáñanos en este viaje. Sigamos. El día que cambió todo, la caída final. 30 de abril de 1975. Saigón despertó en silencio, un silencio cargado de tensión insoportable. Las últimas transmisiones de radio pedían calma, pero todos sabían que el final había llegado. En la embajada estadounidense, los últimos helicópteros partían mientras multitudes quedaban atrás, golpeando las puertas, implorando una salvación que nunca llegaría. La bandera estadounidense fue arriada, lentamente, como símbolo de un fracaso que el mundo entero presenciaba. Al mismo tiempo, los tanques norvietnamitas irrumpían en la ciudad. Las imágenes de aquel instante son icónicas. Un tanque atravesando las puertas del Palacio Presidencial, soldados ondeando la bandera del Vietcong. La guerra más larga de la historia de Estados Unidos había terminado en humillación. ¿Fue una derrota militar? ¿O más bien una derrota política y moral? Ese día Saigón no solo cayó. Estados Unidos descubrió los límites de su poder. Las consecuencias profundas. La caída de Saigón marcó un antes y un después. Para Vietnam, significó la reunificación bajo el régimen comunista. Pero el precio fue enorme. Millones de muertos, heridas sociales profundas y un país devastado. Para Estados Unidos, fue un golpe devastador a su prestigio. La guerra televisada mostró al mundo imágenes de caos, de derrota, de impotencia. Por primera vez, la población estadounidense se enfrentaba a la idea de que su ejército no era invencible. ¿Podría una superpotencia recuperarse de semejante humillación? ¿O quedaría marcada para siempre? El trauma de Vietnam se mantuvo vivo durante décadas, influyendo en cada decisión militar posterior. Desde entonces, Washington se volvió más cauteloso, más consciente del costo político y social de intervenir en conflictos lejanos. Y para los vietnamitas, la victoria fue amarga. Sí, lograron la independencia y la reunificación, pero el país quedó destruido y la reconstrucción llevaría generaciones. La caída de Saigón no fue solo la derrota de un ejército, sino la prueba de que el poder militar no lo es todo. Fue la evidencia de que la voluntad y la resistencia de un pueblo pueden doblegar incluso al adversario más fuerte. Ninguna maquinaria bélica, por sofisticada que sea, puede garantizar la victoria cuando la moral se derrumba y la realidad del terreno es ignorada. Hoy, cada vez que el mundo presencia evacuaciones caóticas en otros países, vuelven inevitablemente las imágenes de Saigón en 1975. Helicópteros despegando desde techos abarrotados, multitudes desesperadas intentando escapar, banderas arriadas en señal de derrota. ¿Acaso la historia vuelve a repetirse? La lección sigue siendo clara. La arrogancia puede costar caro y ningún imperio es eterno. La pregunta queda abierta. ¿Cuál será la próxima gran caída que el mundo presencie? Si quieres descubrir más episodios decisivos y llenos de lecciones, suscríbete a Sombras del Conflicto y acompáñanos en este viaje por la historia. Hasta la próxima.